Esta va a ser la última entrega de nuestra toma de contacto con Kotlin y en esta entrega vamos a hablar un poco de clases. Vamos a ver lo básico de cómo se definen las clases y cómo se usan las clases en Kotlin. Como seguramente puedes imaginar, las clases se crean con la palabra class. A continuación se le pone un nombre, por ejemplo vamos a crear una clase persona. Y entre llaves se van indicando, normalmente sean los atributos o los métodos. En el caso de Kotlin van a ser propiedades. En principio esos atributos van a ser públicos, van a ser propiedades. Por ejemplo, yo podría tener pues para cada persona un nombre que fuera un string y que su valor por defecto fuera una cadena vacía. De la misma forma podría tener unos apellidos que también fueran un string y también con valor por defecto cadena vacía. ¿Qué haremos para crear un objeto de esa clase? Pues simplemente diríamos quiero una nueva variable que voy a llamar yo, por ejemplo, que va a ser una persona. Y lo dicho, como esos atributos son públicos, podremos darle valores. Yo puedo decir, pues, el nombre de esa persona llamada yo va a ser Nacho. Y podría también, igual que los cambio, leerlos. Por ejemplo, podemos hacer un println que lo que haga es decir primero el nombre, luego un espacio en blanco y luego los apellidos. Esta es la idea básica. Vamos a dejar un poco más de separación aquí. Y antes de seguir, vamos primero a comprobar que esto funciona. Y ahí tienes. Muestra el nombre al que hemos dado valor, pero no muestra el apellido porque no le hemos dado valor, con lo cual sigue con su valor por defecto, que es cadena vacía. Reducimos un poco para poder cerrar. Siguiente evolución. ¿Qué haremos si queremos hacer, por ejemplo, un constructor? Queremos dar valores que se indiquen directamente aquí, cuando voy a crear la persona. Pues en ese caso lo que haríamos es decir, mi persona va a tener un nombre que va a ser un string, va a tener unos apellidos que también van a ser un string, ya no les daríamos valor por defecto aquí porque solo vamos a usar en el constructor, y en Kotlin se distingue entre constructor principal y constructores secundarios. El principal se llama init, y entonces en este caso ese init lo que haría es decir pues mi nombre, es decir dis.nombre, va a ser igual a ese nombre que me hayan indicado al crear el objeto. Y lo mismo con los apellidos, pondríamos de este objeto los apellidos van a ser igual a, copiamos y pegamos, a los apellidos que me han indicado al construir. ¿Qué cambio habría aquí? Pues que entonces en vez de poner eso pondríamos persona, Nacho como nombre, Cabanes como apellido y ya no haría falta dar valor de forma individual. Nuevamente comprobamos que funciona y verás que ha tomado los dos datos y los ha mostrado correctamente. ¿Cómo se hacen esos constructores secundarios? Pues por ejemplo yo podría crearme un atributo más que fuera la edad, que podría ser un entero. De hecho puedo dar valores por defecto, por decir, pues quiero que esa edad por defecto, si no me indican otra cosa, sea un 20. Y ahora usaríamos la palabra constructor para crear los demás constructores. Por ejemplo, vamos a crear solo uno, que sea un constructor que reciba pues estos mismos datos seguidos de la edad. Nombre, apellidos, ahora la edad que va a ser un entero. Para no repetir todo esto, lo que haremos, que doy por sentado que conocer ya de otros lenguajes como C# o como Java, es delegar en el otro constructor. Diría, pues quiero apoyarme en el otro constructor, que es el que recibe el nombre y el apellido. Esta línea empieza a ser demasiado larga, la podemos partir en dos. Y dentro de las llaves indicaríamos los pasos adicionales, si es que hay alguno, que queramos dar y que no estén reflejados en este constructor. En este caso se trata de la edad. Pues similar a lo de arriba diríamos de este objeto, la edad va a ser igual a la edad que me pasen como parámetro. De modo que yo podría crear otra persona y decir, pues voy a tener otra persona que va a ser, copio y pego, aunque tampoco va a ser un gran avance. De nombre vamos a poner a Javier Carrasco. De edad vamos a poner, por ejemplo, 35. Y podemos nuevamente repetir
para que nos muestre los datos de esa otra persona. Y como siempre, volvemos a probar. Me dice que no le gusta la palabra apellido porque efectivamente es apellidos. Y ahora sí, Nacho Cabanes, Javier Carrasco. Para comprobar podemos mostrar también la edad. Y ahí tienes Nacho Cabanes, Javier Carrasco 35. Seguimos. ¿Qué haríamos si queremos crear métodos? Pues lo mismo que hemos hecho con las funciones normales. Podrían ser funciones completas o incluso funciones abreviadas, de esas que usamos con el símbolo de igual. Por ejemplo, yo podría crearme una función que llamara, pues va a ser un getter que me va a dar el nombre completo. Y esa función lo que va a hacer es, paréntesis, lo que va a hacer es devolverme una cadena que va a estar formada, pues por ejemplo, por el nombre, luego por los apellidos, luego por la palabra edad, algo así podría ser. De modo que yo aquí podría decir, en vez de todo esto, decir de esa persona, dime el nombre completo. Como siempre, vamos a probarlo. Y tiene buena pinta. Javier Carrasco, edad igual a 35. Insisto, se puede usar perfectamente el formato abreviado de las funciones, ¿vale? Cuando sean funciones sencillas que se pueden escribir como una expresión. Vamos a rizar el rizo un poco más. Hemos dicho que estos son propiedades. ¿Qué ocurre si quiero que pase lo que quizás hayas visto en C# de que haya un comportamiento distinto para el getter o para el setter, porque quiera ocultar datos, no quiera dejar todo a la vista o quiera cambiar comportamientos? Pues por ejemplo, podríamos preparar un atributo más que fuera la localidad. Es decir, voy a tener una localidad, va a ser un string y por defecto va a estar, por ejemplo, vacía. Y ahora podemos indicar qué queremos que haga el setter y qué queremos que haga el getter. Por ejemplo, el getter podríamos poner va a ser igual a la palabra localidad seguida por el valor del campo, y para eso usaremos la palabra field. Y en el setter usaremos tanto field como value para referirnos al valor que se le indique. En el setter pondríamos, voy a tener un setter al que le van a pasar un valor, y lo que haremos es, por ejemplo, que el campo sea igual, y aquí podemos usar un if como expresión, de modo que podemos hacer ciertas verificaciones para, por ejemplo, si no han tecleado nada, pues podría ser si el valor es una cadena vacía, en ese caso quiero que tenga el texto que la localidad no está indicada. Y en caso contrario, sí que me quedo con ese valor. Algo así podría funcionar. Nuevamente, vamos a primero comprobar que esto no da errores. Parece que vamos bien. Y para usarlo, lo que queremos decir, por ejemplo, de esta otra persona, que queremos que nos muestre la localidad. Y antes vamos a darle un valor de cadena vacía. Vamos a pensar por un momento lo que estaría ocurriendo aquí. Al decirle que la localidad sea una cadena vacía, lo que haremos es que con este set tomará el valor no indicada. Y al decirle que nos devuelva la localidad, como hemos definido un getter, no devolverá el valor de la localidad tal cual, sino que le antepondrá la palabra localidad. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, para la segunda persona nos aparece que su localidad es no indicada. Hay muchas más cosas. Iremos viendo cuando entremos a Android, por ejemplo, que para acceder a cosas de la clase padre usaremos super, igual que Java. Que habrá un late init para cuando de un objeto no sepamos todavía los datos y haya que saberlos más adelante. Un detalle más que sí que me interesa que sepas es que cuando una clase solo va a tener datos, si no voy a necesitar métodos, en realidad es que este método tampoco hace gran cosa, podemos crear lo que se llama una clase de datos, una data class. Vamos a hacerlo. Diríamos, pues quiero una data class, voy a llamarla persona 2 para que se parezca a la de antes pero no sea justo igual. Se va a parecer mucho a esto, con la única diferencia de que hará falta poner var delante de cada variable.
¿vale? O siendo estrictos también val, según lo que yo prefiera. Esta data class, sin necesidad de que yo le dé más detalles, va a crear los getters, va a crear los setters, va a crear incluso un toString, un equals, un hashcode. ¿Cómo lo usaríamos? Pues básicamente igual. Podríamos coger esto de aquí, copiarlo aquí y decir voy a tener una tercera persona que va a ser una persona 2. Vamos a dedicárselo, por ejemplo, a Albert Einstein. No indicamos la edad porque aquí no hemos indicado más que el nombre y los apellidos. Insisto, como aquí hay un toString, podríamos incluso decir que directamente nos lo muestre. Muéstrame los datos de esa tercera persona. Lanzamos. Y persona 2 con nombre Albert, con apellidos Einstein. Pues esa es la idea de las data class. Como curiosidad, si yo intento hacer lo mismo con otro de las personas, pasará lo mismo que ya habíamos visto con los arrays. No hay un toString implícito, con lo cual no me aparecerán los datos de la persona. Me aparece un sé que es de tipo persona, tiene tal identificador, pero no me muestra algo que realmente yo pueda utilizar directamente. ¿De acuerdo? Entonces no podré hacer esto a no ser que yo redefina el toString. Pues con esto yo creo que ya tenemos suficiente base para empezar a hacer cosas reales con Android. En la siguiente entrega empezaremos a crear botones, a crear checkbox, a crear review buttons, a crear listas de datos y a manipularlas desde Kotlin. Eso sí, conviene terminar con algún ejercicio. En este caso van a ser dos. Uno es que crees una clase de datos que se llame coche, que tenga marca, modelo y año, y que crees un par de objetos de esa clase. La segunda es que crees una clase libro, en la que haya setters que dejen los valores por defecto, anónimo, no indicado y año -1. Se trata de que practiques un poco cómo usarías esos set un poco más avanzados. Y de paso crea también un método que devuelva esos tres datos en la misma línea, separados por guiones, como en el ejemplo que te muestro.